Todo el mundo dice que la costa de Galicia es increíble, pero cuando les dije a mis amigos que iba a recorrerla en pleno mes de noviembre me dijeron: estás loco, va a llover todo el tiempo, no vas a encontrar a nadie, te vas a aburrir, no vas a descansar, ni conocer sitios nuevos. La verdad, ha sido un viaje maravilloso. Pues todo lo que es la península de Ogrove encierra muchísimos rincones, miradores. Tomé dirección a la playa La Lanzada, que es una playa muy bonita con una forma de similuna y está precisamente en lo que es el comienzo de la península de Ogrove. Como particularidad, pues es una playa muy vinculada a una serie de rituales o leyendas, y entre ellas la más conocida posiblemente es la leyenda de las 9 olas, ¿no? Que está muy ligada a la fertilidad. El ritual básicamente consiste en tomarse un baño este día y coger las 9 olas que se supone que te aseguran la fertilidad. Pues me dirigía a San Vicente del Mar, que es un sitio bastante pintoresco en el sentido de tener una pasarela de madera bastante nueva que da lugar a una serie de calitas y además con la belleza de tener justo enfrente la isla de Oms. Esas rocas así saliendo del mar y con ese entorno, la verdad que invita un poco a quedarse, ¿no? Y además en esta época del año que están completamente desiertas, parece que la tienes solo para ti y es todo un privilegio. Con el gran día que hacía en ese momento y la luz, pues puedes hacer fotografías de estas típicas en las que el mar parece más del Caribe que de Galicia. Sin duda, Combarro es uno de los sitios más turísticos, ¿no?, de esta zona de Galicia y es muy popular, sobre todo por su arquitectura tradicional. En este caso en concreto el protagonismo lo tiene el hórreo. Estuvimos allí hablando con Andrés, que trabaja en una asociación que se encarga un poco pues, de intentar cuidar al máximo el patrimonio de la propia villa. Has dicho que son en total 70 y tantos osos. Sí. Todo un placer, ¿no? Pasear por este laberinto de callejuelas. Es un pueblo que invita un poco a una fotografía más íntima, ¿no? De buscar un rincón, una plaza, donde la presencia de algún cruceiro o simplemente el adoquinado del suelo te puede sugerir muchos detalles, más que amplios espacios de otro tipo de pueblos. La arquitectura de Combarro y esa ubicación en contacto con el mar hace que Combarro reúna pues, toda la esencia, ¿no?, del pueblo marinero tradicional de Galicia y uno de los más bonitos de este tramo de la costa.